porque hoy día van a exponer, así que ahí van a complementar la información. ¿Bien? Entonces, solamente para recordar, Ascaris va a presentar en grandes rasgos 3 estadios: huevo, larva y adulto. ¿Bien? Ok, el estadio adulto es el que me va a presentar manifestaciones manifestaciones en el tracto intestinal. ¿En qué segmento del tracto intestinal? Intestino delgado. ¿Bien? Entonces va a estar localizado en el intestino delgado. Recuerden que un hematodo tiene los sexos separados, son dioicos y hay dimorfismo sexual. ¿Cuáles serán las diferencias entre machos y hembras para los nematodos en general? Tamaño. Son más chiquitos que las hembras. La región curvada, posterior curvada y pueden o no presentar espículas. Bien, para el caso de Ascaris sí presenta 2 y se van a poder observar. Ahora, mientras que ustedes van armando, yo les voy sacando un macho para que puedan ver esa estructura. Bien, tamaño aproximado entre 20 y 30 centímetros de longitud. Estos son los huevitos. Ustedes el día de hoy tienen enfocados ahí. No los van a ver de ese tono café. ¿Por qué razón? Los van a ver medios translúcidos con un contenido en su interior. ¿Bien? Porque como son huevitos que han estado en formol, ya se han decolorado. Entonces están translúcidos. Y se puede ver en el interior las primeras divisiones, los blastomas. ¿Bien? Los van a poder ver ahí. Están en este que está aquí. Que ahorita está apagado porque si lo dejo prendido se seca. Entonces recuerden, el huevo a secas, ¿qué me representa dentro del ciclo biológico? El estadio de diagnóstico. Y recuerden que estos son geoelmintos. ¿Por qué razón? Porque deben estar en el suelo por un tiempo determinado para tornarse infectivos. ¿Y cómo se llama ese estadio que es infectivo? Huevos larvados. Ese es el estadio infectivo. Si me piden características del estadio de diagnóstico, ¿qué voy a colocar? Primero la forma. ¿Cómo son? Suelen ser redondos u ovalados. Ahí los van a ver redonditos. Bien. Algunos pueden tener estos mamelones, o también le dicen corticado, que también lo van a poder apreciar ahí. O pueden ser de una cubierta lisa. Esas son las características que podrían colocar en el estadio de diagnóstico. ¿Bien? ¿Tiene un ciclo biológico de qué tipo? Directo. Directo. ¿Cuál es la peculiaridad de Ascaris en su ciclo biológico? Ciclo de los. Ciclo de 2. Y eso tiene que estar representado. Bien, en la pregunta número 3 que nos están pidiendo. ¿Cómo se llamaba la enfermedad que me causa? Ascariasis. Bien. Ok, entonces, entra el huevo larvado, llega al intestino delgado, emerge una larva de estadio L2 que rápidamente muda, crece, se transforma en L3, en el tracto intestinal. Y esa L3 es la que comienza el recorrido. ¿Por qué órganos va a pasar? Por el hígado. Por el hígado primero y luego ya se dirigirá al pulmón. Y ahí se va a quedar unos 30 días aproximadamente, mientras que se alimenta, aumenta de tamaño. ¿Bien? Dime. ¿El tiempo de incubación tenemos que separarlo entonces? No, el tiempo de incubación van a colocar desde los primeros síntomas respiratorios, porque ahí ya es un indicio de que podría tratarse de algo. ¿Bien? Ok. Una vez que he estado acá alojado de vacaciones 30 días aproximadamente, ¿qué hace? Regresa. Y es ahí donde comienzan las manifestaciones. ¿Qué manifestaciones clínicas puedo encontrar? Neumonía típica, Síndrome de el síndrome de Lofer, ¿bien? Que abarca lo que es neumonía. ¿Cómo que cirrosis? Estoy hablando del sistema respiratorio. Hemoptisis, ¿bien? Que podrían ser algunas manifestaciones clínicas. Eso sí lo van a marcar. Manifestaciones clínicas durante el ciclo de los y manifestaciones clínicas del estadio adulto. Esas dos cositas bien separadas porque son distintas. Una vez que nuevamente sube el deglutido, se queda en el tracto intestinal y el intestino delgado, ¿bien? Se transforma a L4 y luego adulto. Algunas bibliografías hablan de una L4, L5 y adulto. ¿Bien? Ya eso depende de la bibliografía. ¿Cuál es mi
diagnóstico. La cantidad. ¿Quién más? Richie. No. Richie. De Graham, ¿pero quién es? Mobius. Richie. A ver, ¿qué tenemos que decir de la imagenología? Siempre va a ser una prueba de apoyo, de complemento, pero no es una prueba de diagnóstico. ¿Bien? Pero no es una prueba de diagnóstico. O sea, viene tu paciente y no dice, de frente, vamos a ponerle la cámara por ahí. No hay manera, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuál es la prueba que más se utiliza? Son como coproparasitológicos. ¿Cuáles? Richie, el de Cheddar Sugar, Willis, bien, que abajo. Ya ustedes coloquen el tipo de muestras, qué voy a encontrar, qué voy a buscar. Recuerden que cada una de las pruebas tiene que colocar la muestra y lo que encuentro del parásito. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo va el estándar? Ah, ya presentaré algo, saca tu alma. Hay cosas que yo ayudo, pero tampoco todo Pero el informe. el método cuantitativo no podría ir como pruebas diagnósticos. Lo que pasa es que primero haces la prueba de si está o no está. Y luego ya hago la contabilización. Porque no vas a mandar de frente a cuantificar algo que no sabes si existe. ¿Ya? Generalmente se hace de esa forma. Trichuris, trichura. Estamos yendo de lo más grande a lo más chiquito. ¿Tienes líquido? Ascaris medía entre 20 y 30 centímetros. Trichuris, trichura está ¿en cuánto? En centímetros. Ya viene el problema de la conversión. Convierta los centímetros. Cero. No sé por qué ustedes tienen problemas con las conversiones. De 3 a 5 centímetros. Acuérdense que en un centímetro hay 10 milímetros. ¿Bien? Entonces, trichuris, trichura, ¿bien? Suele medir entre 3 a 5 centímetros. Donde el macho sigue siendo más pequeño. Y la peculiaridad de este gusanito, si ustedes prestan atención, no tiene un cuerpo uniforme. La parte anterior, esto que está aquí, es mucho más angosta. Bien, y por una razón, porque es la parte anterior la que se incrusta en la mucosa para alimentarse de sangre. Bien. La hembra es siempre más grande que el macho también tiene la parte posterior curvadita, bien, y presenta una espina. Bien. ¿Es o no un geoelmito? También es un geoelmito. Y tiene un huevito de forma muy peculiar. También va en el tono del café marrón, al igual que Ascaris, pero nuevamente repito, como tengo los huevos que están en formol, entonces los van a ver claritos. Y aquí van a ver al huevitos de trichuris trichura. ¿Bien? Tiene una forma de barrilito y van a ver estas estructuras que le llaman botones polares que ayudan en el proceso de la eclosión, de la salida de la larvita. ¿Bien? Entonces, Ascaris, forma ovalada o esférica, con mamelones o sin ellos. Trichuris trichura tiene un huevo en forma de barrilito con botones polares. Bien, por si acaso. Sí, bien interesante. Ciclo biológico directo. También es un geoelmito. Bien. Y lo mismo que Ascaris. Mi estadio de diagnóstico. Mi estadio de diagnóstico. Huevo. Mi estadio infectivo. Huevo embrionado o huevo larvado. La diferencia de Ascaris. El ciclo de... No hace ciclo de los. ¿Y dónde se localiza? Intestino En el grueso. intestino grueso. ¿Bien? Ahí ya vamos viendo diferencias. Profesora, Dime. por ejemplo en Ascaris si dice localización por intestino delgado. Y Ahí también- les piden ustedes dónde se puede albergar o localizar el parásito. ¿Dónde se va a localizar? Hígado, pulmón y termina el intestino delgado. Los 3 lugares. Porque los de corazón no, porque es una rama para la circulación, parece los pulmones. No se va a quedar ahí. No se va a Se va. En cambio, en el hígado sí permanece un tiempo determinado. ¿Bien? Manifestaciones clínicas. Traten de recordar manifestaciones clínicas de estos parásitos. Si bien es cierto, no los van a generar en el informe,
podría venir en el examen final. ¿Ya? Así que recuerden, dos manifestaciones, cojan de manifestaciones clínicas muy típicas para que no se les confunda con otras. Ejemplo, en niños principalmente es el prolapso rectal. Bien, en niños. Tengan cuidado con esto de aquí. ¿Quién más me podría presentar diarrea sanguinolenta o diarrea disentérica? Que ya hemos visto. Entamoeba y Bacillium coli. Y ahora tienen a quién? Trichura. Ya van 3. Y los 3 se localizan ¿en dónde? En el intestino grueso. ¿Cuál es la diferencia con este y los otros dos? Que cuando tú haces una coloboscopía, ¿qué vas a encontrar en los otros dos que no encuentres aquí? Úlceras. Las otras dos te producen úlceras. Esta no me produce úlceras. ¿Bien? Profesora, ¿y entonces de dónde sale la sangre? De los otros dos sale la sangre por las úlceras. Y de este, por el tipo de alimentación, como se incrustan en la mucosa va a sangrar y vamos a encontrar, ¿bien?, rastros de sangre. Y ese rastro de sangre va a depender de la cantidad de parásitos que tengamos, o todo depende de la carga parasitaria. Okay. Después, todo lo demás es típico de cualquier parásito intestinal, sea unicelular o pluricelular. A este ya lo hemos visto. El otro medía hasta 5 centímetros. ¿Esto cuánto mide? ¿Cuánto en centímetros? De 0.2 centímetros hasta 1.3 centímetros. ¿Bien? Para poder tener una idea comparativa. O sea que este es más chiquito. ¿Bien? Siguen las diferencias, una sola espícula, el macho se va a morir al momento de la cópula. ¿Bien? ¿Dónde se localizan? Región No, ¿dónde se van a localizar? Un poquito más largo. También es en el tracto intestinal, luego hace su recorrido, sale y vuelve a introducirse. ¿Es un geoalmito? No va a ser un geoalmito. No necesita caer en el suelo, puede madurar en el mismo individuo en un lapso de 6 horas. ¿Bien? También vamos a ver un huevito, pero en este caso el huevito no está larvado, está vacío, translúcido. ¿Bien? Recuerden, ¿qué característica, cuál es el estadio de diagnóstico? Huevo. Estadio infectivo, huevo larvado. Si en el estadio de diagnóstico, en el informe que ustedes han colocado, bien, ¿cuál es la característica resaltante del estadio de diagnóstico? Tiene un lado plano y otro cóncavo. Muy bien. Podría colocar en forma de D. Hasta ahí nomás. No, ya se olvidan de ser pan francés, no va a ir porque le pongo cero. Ok, entonces característica de este estadio es que tiene una parte plana y otra cóncava. Muy bien. Y es translúcido. Este sí es translúcido por naturaleza. Bien, esas 3 cositas, esas 2 cositas las coloco. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Vamos a hacer rápidamente el informe. Enterobiasis o ¿qué? Oxuriasis. Muy bien. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ciclo biológico. ¿Cómo es? Directo. Bien. Fácilmente salen los huevecillos pegados en la zona perianal, quedan ahí 6 horas en el cuerpo. Bien. Te rascas y haces la autoinfección. O simplemente los huevitos se tornan infectivos, se desprenden de esta zona al momento de cambiar al niño. El mismo niño al momento de rascarse va a esparcir algunos huevitos en la superficie, tú coges esos huevitos largados y ya te estás infectando. ¿Bien? ¿Cuál es la pregunta 4 del informe? Formas de contagio. Formas de contagio. Autoinfección. Vía oral, nada más. Todos nuestros parásitos por el momento son vía oral. A través de la ingesta de Huevos. alimentos y bebidas contaminados con... Pobre que no pongan eso en la pregunta 4. ¿Con Y qué? también aparte pusiste que de repente un niñito como que puede agarrarle las manos a su papá y papá de repente... Pero sigue siendo fecal
estaría hablando, no hay de otra. ¿Ya? Muy raro eso de, bueno, sí puede ser, ¿no? En el caso de los niños se puede dar. ¿Qué otra pregunta hay? Tiempo promedio de incubación. ¿Cuánto es el tiempo promedio de incubación? 3 horas. 6 horas. 3 a 6 semanas. 4 o 6 Una cosa es el tiempo que se demora en ser infectivo y otra cosa es en el que presento los síntomas. 3 a 6 semanas. 2 a 6 semanas. De 2 o 3, máximo, entre los 2 y los 6 semanas de incubación para presentar la sintomatología, o sea, para que se desarrolle el adulto, se reproduzca y la hembra comience a salir. ¿Qué otra pregunta hay? Gol estándar. La bola estándar para esto es Graham. test de Graham. El método más usado en nuestro país para este bicho, solo test de Graham. No hay otra ¿Y el de manera. Ascaris? Ese es como Ya está, te regalé la. ¿Ah? examen macroscópico. ¿Cuál? El examen macroscópico del parásito, o sea, es igual, no es igual que el de Gram, pero por Lo su que forma. a ver, ¿me hablas de qué? O sea, había visto que hay exámenes microscópicos, pero también hay examen macroscópico y es la observación del parásito. Pero lo que estamos haciendo es observación directa del parásito. ¿No? Pero esa es la técnica para la detección, o sea, incluyendo la observación del microscopio, es el test de Graham. Porque el test de Graham va a colectar. ¡Ojo! ¿Cuál es la muestra que voy a utilizar para el test de Graham? Es. No, frotis perianal. El frotis, ¿esa va a ser tu muestra? ¿Eso no es? No era región perianal. Esa es la zona donde voy a tomar la muestra. La cinta adhesiva es mi muestra. El frotis, no vas a frotar nada. La muestra. Tejido. Los huevos Ese es el huevo. Tu muestra va a ser colectar al parásito de frente, o sea, tú vas a buscar qué cosa, los huevos del parásito. Esa va a ser tu muestra directa. ¿Y qué vas a encontrar? Los huevos. Y por ahí si tienes suerte, a la hembra que se olvidó, se quedó dormida y ya no se volvió a meter, podrías encontrar a la hembra. Nada más. Ay, muchachos, ustedes con ese en el examen, se los hubiera dejado para el examen. No, a mí. Si vas a hacer el hisopado, tiene que ser en el momento. Y hay que tener cuidado porque al momento de pasar el hisopo y ponerlo sobre la armilla, no hay que hacerlo con mucha fuerza y hay que tener solución para que puedan flotar y no romperse y deteriorarse. Es un poquito más complicado, pero eso puede ser para La forma del huevo comer oval la forma del huevo de Ascaris. Oval. Ovalado. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Sí, pero tiene su membrana malonada. En este caso, lo típico es el prurito en las ponga, prurito en la zona perianal. No suelten prurito, prurito es picazón, picosón. Tienen que especificar dónde es. Así como cuando venían medidas preventivas, echarse pues, insecticida, fumigar, pero no me decían en dónde ni cuál ya. Sean específicos. Prurito en la zona perianal. ¿Cuál es otra característica? El bruxismo, típico de enterobios. Bueno, la pérdida de peso que está en todos los demás. Esto es algo un poquito atípico. ¿Bien? Por la migración del parásito adulto a la zona urogenital femenina. Puede ser en niñas o puede ser en mujeres. ¿Bien? Se equivoca, no regresa por el mismo sitio y se va para otro. Colitis también puede ser. Pero no es muy... Colitis lo puede presentar varios parásitos. Estoy diciendo los más resaltantes para este. ¿Bien? Ok. Diagnóstico, ya sabemos, desde Graham, tanto para su gol estándar como para las pruebas que se utilizan en nuestro país. Trichinella spiralis, no les voy a hablar mucho de eso porque ya viene. Trichinella spiralis es un parásito muy peculiar y es el más pequeño de todos. ¿Cuánto en centímetros? Desde el 0.1 centímetros hasta el 0.4 centímetros de ahí. Bien. La peculiaridad es que tiene un ciclo biológico un poquito complicado.
ciclo biológico. A ver, ¿es monoxénico o heteroxénico? Hetero, mono, Ambas. hetero. Ambas. ¿Ambas? Hetero. Es heteroxénico. ¿Bien? Y vamos a explicar un poquito porque este es complicadito. ¿Bien? Para que yo pueda contraer trichinela, me tengo que comer Carnes crudas. carne mal cocida, en cuyas fibras musculares debe estar la larva enquistada. Bien, entonces mi estadio infectivo, ¿quién es? La requista. La larva enquistada en el tejido muscular, principalmente. Entonces yo me la como, ¿bien? Y estos van a liberar ¿a quiénes? A los adultos, en el tracto intestinal, en el segmento del intestino delgado. La hembra y los machos harán cochinaditas allá adentro y la hembra va a parir las crías. Es decir, no expulsa huevos, expulsa larvas. Y esas larvas no van a salir en las heces. Lo que van a hacer es atravesar El torrente sanguíneo. el intestino a través del sistema circulatorio linfático, van a llegar al músculo y esas larvas se vuelven a enquistar. Entonces yo pregunto, ¿haré un coproparasitológico? No, porque no hay heces. La biopsia son larvas pequeñas. Si, mira, si el tamaño del adulto era medio centímetro, las larvas más chiquitas todavía. Salvo que haya una gran cantidad y la zona, y esté en una zona donde se puede inflamar y se pueda detectar o se sospeche, podrías hacer una biopsia. Pero no es lo común, no es lo general. ¿Qué harías entonces si estás en una zona endémica? ¿Qué podrías hacer para el diagnóstico? Serológica. ¿Qué grafo, mano? Si no sale por las heces ni siquiera. Serológica. Pruebas serológicas en zonas endémicas, como somos muy pequeños y no voy a saber si es que quieren agujerear al paciente por todo el cuerpo para ver si lo encuentran. No. Entonces, para este caso en particular, lo que se va a emplear son pruebas serológicas. Mi gol estándar, ¿cuál podría ser? Si me quiero ir al top, PCR. Si no tengo, serológicas. ELISA, IFE. Un marcador, algo que me va a hacer pensar que tengo parásitos, recuerden, es la eosinofilia. Y aquí también se va a elevar con trichinela. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí mismo. Esto es lo que va a formar, ¿bien?, las células nodrizas, que es donde se va a alojar nuestro parásito. Ok, chicos. Acá les dejo un resumito. Empiecen a hacer su prueba de su informe de Atkins y ahorita regreso con ustedes.